La apendicitis es una causa dolor abdominal que a todos nos preocupa, desde el paciente, pasando por sus familiares, llegando hasta nosotros los profesionales sanitarios, y nos preocupa porque todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida que si la apendicitis no se diagnostica y maneja a tiempo, se puede complicar, se puede romper y ocasionar la temida peritonitis. Y esto es así, efectivamente, quiero confirmártelo en este video. E infelizmente es una enfermedad que tiene morbimortalidad, que tiene la capacidad de finalizarte la vida. Ha pasado y seguirá pasando, y esto es secundario a que esta enfermedad en su naturaleza tiene una serie de peligros ocultos que quiero comunicártelos en este video para que te blindes, para que te protejas a través de la herramienta que ha demostrado salvar más vidas, que es la educación. Pero antes de empezar, quiero recordarte, invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube activando la campanita de notificaciones. Esto me permite mantenerte al tanto en tiempo real en temas de salud. Y habiendo introducido lo anterior, empecemos. Para hablar de apendicitis es imprescindible pues que primero conozcamos qué es lo normal, entender lo normal para después entender lo anormal. Vamos a remontarnos a unos conceptos básicos muy generales sobre anatomía humana. Recuerda que nuestro intestino, a muy grandes rasgos, podríamos subdividirlos desde el punto de vista anatómico en un intestino delgado y en un intestino grueso. El intestino grueso también recibe el nombre o la denominación de colon. El intestino delgado a su vez se subdivide en un duodeno, yeyuno e ilion, y el colon o intestino grueso tiene un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente y finalmente llegaríamos a la parte del recto. En este orden de ideas, el apéndice es un órgano hueco, tubular, estrecho, que cuelga desde el ciego. El ciego es la parte inicial del colon ascendente que está en contacto íntimo con nuestro intestino delgado. Es decir, piensan que es como una tripita que cuelga desde la parte inicial de tu colon o intestino grueso. La longitud del apéndice varía entre 6 a 10 centímetros y su diámetro, es decir, su grosor, varía en promedio entre 5 y 7 milímetros. Por otro lado, la ubicación anatómica del apéndice es a nivel de la fosa ilíaca derecha y más puntualmente en un punto anatómico al que le llamamos en medicina como punto McBurney. Este punto está entre el tercio externo de los dos tercios internos de una línea imaginaria que trazamos entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo. Ahora bien, lo que sucede es que el apéndice puede tener variaciones en su posición anatómica respecto al ciego, y este es uno de los principales peligros ocultos de esta enfermedad, porque dependiendo de su ubicación anatómica respecto al ciego, pueden cambiar los síntomas, podrían ser menos intensos o diferentes. Y esto infelizmente pues no lo saben la mayoría de pacientes. Entonces lo más frecuente es que el apéndice sea retrocecal, es decir, que esté detrás del ciego. También el apéndice podría ser pélvico, es decir, dirigido hacia la pelvis. Podría ser subcecal, es decir, por debajo del ciego. Podría ser preileal o retroileal, es decir, de frente o detrás del ilion terminal. Y por supuesto el apéndice va a necesitar pues que existan arterias que le lleven sangre, oxígeno y nutrientes para que éste se mantenga con vida. Posteriormente va a necesitar de venas que tomen esta sangre y la devuelvan a nuestro corazón. Va a necesitar que también le lleguen nervios para que reciba estímulos nerviosos y pueda funcionar adecuadamente. Y con respecto a qué función tiene el apéndice, es considerado un órgano linfoide secundario, es decir, un órgano que tiene la capacidad de producir anticuerpos. Esto nos haría pensar que es un órgano que hace parte del sistema inmunológico. Es decir, se cree que tiene una función inmunitaria, pero no esencial. O sea, te quitan el apéndice porque te dio apendicitis, pero puedes vivir sin él sin mayores problemas. Por otro lado, también se cree que el apéndice es un reservorio de microbiota intestinal, es decir, que el apéndice alberga bacterias que son beneficiosas para nuestro funcionamiento adecuado, bacterias que te pueden ayudar después de una infección, bacterias buenas que te podrían ayudar después de una diarrea. Por eso es que hay pacientes que han percibido que después de que les quitan el apéndice, apendicectomía, porque les dio apendicitis, se les altera su hábito intestinal y desarrollan síndrome de intestino irritable. Ahora bien, habiendo introducido lo anterior, es momento de hablar de qué es apendicitis y qué la causa.
Recuerda, apendicitis, apéndice hace referencia al apéndice como órgano e itis a inflamación. En este orden de ideas, apendicitis hace referencia a una inflamación del apéndice. La principal causa de esta enfermedad está relacionada con un mecanismo de obstrucción de la luz del apéndice, recordando que el apéndice es un órgano tubular, hueco y estrecho. Si hay algo que lo obstruye, lo va a inflamar y ese algo en la mayoría de los casos es fecalito. Y los fecalitos son pequeñas masas de materia fecal endurecida, pero por supuesto, aparte de estos fecalitos, también podría ser ocasionado por hiperplasia linfoide, podría ser ocasionado por parásitos, podría ser ocasionado por tumores benignos o malignos, pero repito, la principal causa son los fecalitos. Entonces, si hay algo dentro del apéndice que lo está obstruyendo, pues el apéndice se va a empezar a inflamar, vamos a decir, a hinchar. Si se va inflamando progresivamente, esto va a ocasionar obstrucción de las arterias, las venas, los vasos linfáticos que llegan a la pared del apéndice y a medida que esto progresa, pues simplemente las arterias se pueden tapar. Si las arterias se tapan, no le llega sangre a la pared del apéndice y simplemente esa pared del apéndice se va a romper porque se infarta. Si se infarta y se muere, se rompe. Y si se rompe, ocasiona la complicación temida por todos, que es la peritonitis. Entre más tiempo pase, mayor riesgo de peritonitis. Ahora bien, quizás de las cosas más importantes que quiero que te lleves a casa con este video es cuáles podrían ser los signos, síntomas, esas señales que bajo ningún concepto debo ignorar, esas señales que no debo pasar por alto porque pueden estar siendo ocasionadas por apendicitis aguda. Sin duda alguna, la principal queja, síntoma o molestia es el dolor abdominal. Ojo, la mayoría de pacientes expresan este dolor inicialmente alrededor del ombligo. Los libros de medicina lo llaman como un dolor periumbilical. Repito, lo más frecuente es que este dolor inicie alrededor del ombligo, pero vas a notar cómo el dolor después empieza a migrar desde alrededor del ombligo y va y se localiza en la fosa ilíaca derecha, puntualmente en el punto McBurney, que como vimos al inicio de este video, es la ubicación anatómica del apéndice. Adicionalmente, aparte del dolor abdominal, los pacientes van a experimentar otros síntomas asociados, siendo los más frecuentes las náuseas, es decir, ese deseo de querer vomitar, incluso episodios francos de vómito. Es frecuente que los pacientes también experimenten anorexia, o sea, una pérdida del apetito, y también podrían aparecer otra serie de síntomas atípicos, es decir, aún más inespecíficos, como por ejemplo los gases, es decir, las flatulencias, la indigestión, las deposiciones líquidas y el malestar generalizado. En este orden de ideas, es en esta parte del video donde quiero contarte los 3 principales peligros ocultos de esta enfermedad que hacen que infelizmente las personas sigan falleciendo a causa de apendicitis aguda. El primer peligro oculto es que todas las personas tenemos un umbral de dolor diferente. Yo he conocido casos de pacientes que el apéndice estuvo así de romperse y ocasionar una peritonitis aguda, y estos pacientes no expresaban el dolor como uno esperaría que lo tuviesen. Incluso al examen físico, haciendo palpación allí en el punto McBurney, decía que les dolía, pero que no les dolía mucho. Es decir, los síntomas y el examen físico no eran muy claros o sugestivos de apendicitis aguda. El segundo peligro oculto radica a que esta enfermedad apendicitis en estadios iniciales, los síntomas son sutiles e inespecíficos. Esto se presta para que tanto los pacientes como incluso nosotros los médicos les restemos importancia. Y el tercer peligro oculto, que lo introduje al inicio de este video y no menos importante, es que los síntomas pueden variar dependiendo de la ubicación anatómica de la punta del apéndice. Por ejemplo, un apéndice anterior inflamado produce un dolor marcado y localizado en el cuadrante inferior derecho, mientras que un apéndice retrocecal puede causar un dolor abdominal sordo. La ubicación del dolor también puede ser atípica en pacientes que tienen la punta del apéndice ubicada en la pelvis, lo que puede causar dolor por debajo del punto McBurney, y dichos pacientes podrían quejarse de sintomatología urinaria como mucho deseo de querer ir al baño o como ardor al orinar, pero también podrían quejarse de síntomas gastrointestinales como por ejemplo diarrea o tenesmo rectal. Imagínate pensar que un ardor al orinar o que diarrea sea por apendicitis, pues esto puede ser confuso
tanto para los pacientes como para nosotros los médicos, y esto al final impacta negativamente a los pacientes porque retrasa el diagnóstico y por consiguiente retrasa el manejo, y esto se presta para que aparezcan complicaciones como la peritonitis aguda. Cuando ustedes llegan al servicio de urgencias con dolor abdominal, el primer paso va a ser interrogarlos, hacer la historia clínica, anotar con especial cuidado y detalle todos los síntomas y signos que ustedes nos están expresando a través del interrogatorio. El segundo paso va a ser, por supuesto, realizar un examen físico generalizado con énfasis en los signos vitales y también con énfasis en el examen físico abdominal. Vamos a palpar el abdomen buscando signos clásicos de apendicitis, y con base a la sospecha clínica inicial vamos a solicitar un hemograma, una proteína C reactiva, y finalmente podríamos solicitar una ecografía abdominal. Con toda esta información se estratifica tu riesgo clínico a través de una escala llamada escala de Alvarado, y te vamos a decir, tienes un riesgo bajo, intermedio o alto de apendicitis aguda. Si el riesgo es alto, por ejemplo, o si en la ecografía se identifica que efectivamente los signos ecográficos son compatibles con apendicitis aguda, pues el paso a seguir o el manejo definitivo va a ser quitarte el apéndice a través de una cirugía llamada apendicectomía. Espero que esta información haya sido de tu agrado, espero que este video te haya sido de gran utilidad, te haya servido principalmente para que identifiques, tengas bien claritos esos 3 peligros ocultos de esta enfermedad, que puedas reconocer los signos y síntomas, buscar atención médica prioritariamente y de esta manera, pues que tu resultado al final de salud sea el mejor. Si esta información te logró ser de gran utilidad, no olvides dejar un me gusta, un comentario, compartir esta información y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.